Muy bien, electrónicos, el siguiente sensor que tenemos es el ACS712 y este es un modulito que mide corriente. La salida es una salida analógica, así que simplemente la conectamos a uno de los ADC del Arduino o al ADC de 16 bits si queremos, pero no hace falta. Y directamente el voltaje que nos sale de este sensor está relacionado con la corriente medida. Este modulito lo que hace es tener un sensor Hall dentro del chip y va midiendo el campo magnético creado por las pistas por donde pasa la corriente, y teniendo la relación de campo magnético con la corriente que pasa a través de esas pistas, puede medir la corriente con una precisión bastante decente. Este modulito se conecta así al Arduino. Como podéis ver, lo alimentamos a tierra y a 5 voltios, y la salida que es la del medio la conectamos a cualquier pin analógico del Arduino, en este caso al A0. Tened en cuenta que este módulo viene en tres formatos: el formato de 5 amperios que llega hasta 5 amperios, el formato de 20 y el formato de 30 amperios. Cada uno tiene su propia escala. Normalmente el de 5 amperios, que es el que yo tengo, tiene una escala de creo que eran 185 voltios, 0,185 voltios por amperio, como podéis ver aquí. Eso quiere decir que cada vez que yo mido 185 milivoltios en la salida de este sensor, es que estoy midiendo una corriente de 1 amperio en la salida. Si tengo 5 amperios, pues sería 185 multiplicado por 5, que seguramente serán como casi 1 voltio. Entonces, en el código lo único que tenemos que hacer, otra vez incluimos las librerías para la pantalla, pero si no utilizas la pantalla no hace falta que las incluyas. Arrancamos la pantalla, otra vez si no tienes la pantalla estas sobran. Y lo único que hacemos es creamos una variable que se llama sensor read, le puedes llamar como tú quieras, es tipo float porque vamos a guardar valores con coma. Hacemos la lectura analógica en el pin A0, o sea, hacemos la lectura desde el sensor y la multiplicamos por 5 dividido por 1023 para pasar de valor en binario, valor digital, a valor analógico, porque cada valor de este binario tendrá el 5 dividido por 1023. Una vez hacemos esta lectura ya tenemos el voltaje. Lo único que os tengo que decir que este sensor, su salida, cuando no hay ninguna corriente pasando por los terminales, cuando no hay ninguna corriente fluyendo por aquí, su salida es 2,5, es justo el valor medio de 5 voltios. ¿Por qué? Pues porque este sensor puede medir tanto corrientes positivas como negativas. Entonces, si la salida es 2,5, no hay ninguna corriente. Si tienes corrientes positivas, la salida será por encima de 2,5, 2,6, 2,7. Si hay corrientes negativas, va a estar por debajo de 2,5, pues 2,4, 2,3. Por eso en el código, una vez hacemos la lectura, le restamos primero 2,5 y luego lo dividimos por el multiplier, que en este caso serán los 185 milivoltios. Cuando hacemos esto ya tenemos directamente el valor en corriente. Lo imprimimos por pantalla, en este caso con 3 comas, y ya si ejecutas este código en la pantalla te saldrá el valor de la corriente que pasa entre los terminales de este sensor. Como puedes ver, puede medir hasta corrientes de 230 voltios, aunque no os recomiendo trabajar con estas corrientes porque son muy peligrosas, pero si tú utilizas una batería conectada a un motor y el motor está en serie con este sensor, podrías ver cuánta corriente utiliza ese motor, o un MOSFET o lo que sea. Tú puedes ver la corriente que pasa desde el terminal positivo al negativo, o al revés, pero te saldrá en corriente negativa. Muy bien. Vamos a ver el siguiente sensor. Yo creo que esto ha sido bastante fácil. Bien, electrónicos, el siguiente es el MAX 471, que como puedes ver aquí es una alternativa al ACS 712. Es también un sensor de corriente, mide la corriente entre RS Plus y RS menos y también tiene una salida analógica. Lo único que pasa con este módulo es que la salida es de 1 a 1, o sea, es escala 1 a 1. Cuando mides 1 voltio tienes una corriente de 1 amperio, así que no tienes que multiplicarla por el multiplier ese de 185 milivoltios. Que por cierto, en el ACS si estás utilizando otra versión de estas de 5, 20 o 30 amperios, aquí lo dice, en vez de multiplicarla por 185 milivoltios, la tendrás que multiplicar, por ejemplo, para el de 20 amperios por 0.1 voltios o por 100 milivoltios. Así que ten eso en cuenta dependiendo de la serie del módulo que utilizas. En este caso era de 5 amperios. Muy bien, para el Max otra cosa diferente es que no puedes medir realmente en serie la corriente, aunque siempre la corriente se mide en serie, pero lo que hace este modulito es medir el voltaje que cae entre estas dos y de ahí saca la corriente, porque yo he probado poner la carga directamente aquí, o sea en la parte positiva, en RS positivo, y no me está valiendo ninguna corriente. Como puedes ver, la carga no está en serie con el módulo, está puesta entre el terminal negativo y tierra. Entonces, dependiendo de cómo quieras medir estas corrientes, a lo mejor te sirve este módulo o el otro. Y el código es exactamente lo mismo.
conectamos la salida analógica al pin analógico A0 y en el código hacemos lo mismo, solo que ya no multiplicamos por el multiplier de 185 mV porque esta escala es de 1 a 1. Para 1 amperio tenemos una salida de 1 voltio. Hacemos que el valor leído sea la lectura analógica con el analog read del pin de MAX 471, que en este caso es el A0, y luego lo multiplicamos por 5 voltios y lo dividimos por 1024 para pasar de bits a valor real. Y luego directamente imprimimos por pantalla porque eso será la corriente medida. Si quieres más precisión tienes que usar un ADC más preciso que 10 bits. Y si te gusta pues con 1024 valores, o sea con 10 bits, pues ya te quedas con esto. El código es muy simple, es muy fácil, es muy corto, así que si quieres medir corriente considera uno de estos dos, el ACS 712 o este MAX 747. Ya podemos ir a ver otro sensor. Muy bien, electrónicos, uno de los modulitos que se utiliza bastante en en Arduino, en robótica, en los pequeños proyectos que creamos, es este sensor de ACC SR04, que es un sensor de ultrasonidos. Ya lo he explicado en la clase pasada, esto lo que hace es con un altavoz envía un sonido de 400 kHz, de 40 kHz, y lo recibe. Sabiendo la velocidad del sonido en el aire, podemos saber cuánto ha tardado en ir y volver y así podemos calcular la distancia. Lo que tenemos que conectar a este es el pin de trigger y el pin de eco. El pin de trigger es el que manda el pulso y el pin de eco es el que lo escucha. Simplemente midiendo el retardo entre cuando nosotros hemos enviado el trigger y hemos recibido el eco, podemos saber la distancia. La conexión es algo como aquí, no necesitas ninguna librería, solo para la pantalla si lo quieres utilizar con esta pantalla LCD. Conectamos a 5 voltios y a tierra y conectamos el pin de trigger, por ejemplo, al pin número 3 y el pin de eco al pin número 4. Podrían ser cualquier otro pin del Arduino, luego en el código lo puedes definir. Así que vamos a ver el código. En el código definimos el pin de trigger y el pin de eco como 3 y 4 porque están definidos. El pin de trigger lo definimos como salida porque es el pulso que nosotros aplicamos al modulito y el pin de eco lo definimos como entrada porque es el eco que recibimos. Y lo único que hacemos luego en el código, ponemos primero el trigger en low, o sea, está esperando. Damos un delay de 2 microsegundos para que se estabilice todo y luego lo ponemos en alto. Lo ponemos en alto durante 10 microsegundos, que es un pulso muy cortito. Después lo ponemos en bajo. O sea, con estas tres líneas, alto, delay y bajo, hemos hecho un pulso muy pequeñito. Entonces ese pulso ya está viajando por el aire. Choca con nuestro objeto y vuelve y los recibimos por el pin de eco. Entonces luego la duración es simplemente utilizando la función de pulse in, que si os recordáis de la clase de funciones, el pulse in te da la duración de un pulso que ha estado en alto o en bajo. En este caso el pin de eco va a estar, detecta cuánto ha estado en alto, porque cada vez que recibimos el eco se va a poner en bajo. Y esta duración lo que tenemos que hacer es multiplicarla por la velocidad del sonido, que es esta velocidad de aquí, que creo que son 340 y pico 1000 metros por segundo, no me acuerdo cómo era, por aquí creo que lo explica en algún sitio, y lo dividimos por 2. ¿Por qué lo dividimos por 2? Porque la distancia es doble, porque esto es el tiempo que ha tardado en ir al objeto y volver. Entonces si tú quieres saber solo la distancia entre tú y eso lo que has medido, es la distancia por 2, porque es lo de ir y volver. Entonces lo dividimos por 2 y ya está. Esta variable de distancia ya la podemos imprimir por pantalla o por serial y con eso ya estaría nuestro código. El mismo código que tenemos aquí con pantalla. En vez de imprimirlo por el puerto serie, cogemos la distancia y la imprimimos aquí por la pantalla LCD con las funciones de antes. Yo creo que es bastante fácil. Pones el pulso en alto, esperas un poquito para que se estabilice todo y luego mides la duración del pulso, cuánto ha tardado en llegar ese pulso. Pues una vez lo has enviado y lo has recibido, divides por 2, multiplicas divides por la velocidad del tiempo del sonido en el aire y ya tienes la distancia. Muy bien, vamos a ver otro sensor que también mide distancia.